Bienvenidos a otra entrega de Voces Sostenible. En el día de hoy, súper especial porque estamos en la feria. Hoy es nuestro segundo día y estamos encantados del apoyo que hemos recibido de todos nuestros patrocinadores, de nuestros panelistas. Y hoy, en especial, tenemos una invitada súper especial que con ella vamos a inaugurar el Voces Sostenible Live. Ileana Hernández es gerente de estructuración, cumplimiento y gestión de Altio, una profesional súper joven, me encanta que sea mujer, dedicada al tema de inversión, de desarrollo, proyectos de gran escala. Entonces, bienvenida Ileana, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este podcast tan interesante e innovador en tema de sostenibilidad. Pues anteriormente, cuando estábamos empezando, antes de empezar a grabar y compartir con ustedes toda esta información valiosa, porque eso es lo que queremos, que a través de Voces Sostenibles ustedes conozcan el ADN de nuestras empresas. Me contabas que Altio ya tiene 12 años en el mercado, representando proyectos. Háblame un poquito de esa trayectoria, de qué te animó a ser un ente tan importante en el tema de inversión y cómo ustedes a través de esas decisiones financieras promueven el desarrollo sostenible del país. Bueno, de entrada, Alto es una sociedad administradora de fondos de inversión en la República Dominicana con activos bajo administración de 1.1 billones de dólares en la República Dominicana. Nosotros, a través de estos 12 años de trayectoria, hemos podido canalizar fondos de inversionistas de la República Dominicana hacia sectores de mucho potencial, como es la energía renovable, el turismo, la logística, la construcción y además de canalizar esos fondos para esa infraestructura, pues crear empleos y fortalecer esas comunidades que nos rodean en cada uno de esos proyectos. Me encanta la parte social y yo sé que incluso los stakeholders, todo el que está involucrado en una estructuración de un portafolio financiero y de una inversión, tiene que tomar en cuenta, porque ya te lo exigen los mercados internacionales, esos tres componentes tan importantes, el económico, social y ambiental que tienen esos proyectos. ¿Cómo ustedes garantizan que sus proyectos cumplan o cuál es esa trayectoria o ese paso a paso para que ustedes garanticen que eso cumple con lo que tiene, con esos componentes y esos indicadores? Mira, de entrada, nosotros tratamos de incorporar todos los factores medioambientales, sociales y de gobernanza en todos nuestros procesos de análisis y de programación de cada uno de estos proyectos. Y este proceso de análisis se hace de la mano con tanto nuestros inversionistas como de nuestros principales acreedores, tanto locales como internacionales. Y eso es como en la parte de análisis. Yo creo que todo eso se traduce a que a la fecha tenemos más de 153 megavatios de capacidad instalada de energía renovable en toda la República Dominicana, desde la región noroeste, noreste y sur, ya sea a través de tecnología solar y eólica. Pero yo creo que el impacto más positivo no es solamente en la estructuración y financiación de estos proyectos, sino en la gestión de estos proyectos. Y aquí el efecto no es solamente un número más en renovables, sino un impacto multisectorial por todas las inversiones que nosotros tenemos. Desde el sector turismo hacia el sector construcción, nosotros participamos en esa gestión de esos proyectos y ya en ese punto no solamente se vuelve una tesis de Altio de practicar la sostenibilidad, sino que forma parte de un ecosistema de trabajo de más de 2.000 colaboradores que nos apoyan en la gestión de estos activos. Además, que todo esto viene acompañado de múltiples prácticas sociales como arreglo de vías, apoyo a hogares de ancianos, apoyo a colegios, a grupos poblacionales vulnerables y ya se vuelve el componente social un factor mucho más relevante en nuestras Me inversiones. encanta que tengan esa visión. Muchas de nuestra audiencia no conoce que una empresa o una institución financiera que se dedique meramente al financiamiento de proyectos tiene que tener esa capacidad holística de poder
no solamente estructurar y conceder la facilidad, pero también de gestionar y garantizar que esa gestión sea, que cumpla con el objetivo en el tiempo y obviamente que ese proyecto sea exitoso, porque de ese éxito va a depender ese retorno y para sus inversionistas y también para el desarrollo del proyecto. Y hablando de parque solar, hoy también nos acompaña en el podcast Astrid Aristi de Martí, que de hecho es parte de mi equipo en la parte de sostenibilidad. Hola Astrid, Hola, bienvenida. gracias, gracias. Te dejo un momentito para que converses con Iliana. Iliana, sí, gracias, Indira. Tenía la curiosidad de preguntarte, ¿ustedes exigen los criterios ESG en sus análisis? La verdad es que sí, y cada vez se vuelven mucho más relevantes el momento de estructurar un proyecto. Cada vez más dentro de ese proceso de análisis tenemos que medir el impacto a nivel de emisiones de carbono, creación de empleo, apoyo a comunidades, y no se vuelve solamente ya eh, una caja a completar bajo un Ujú. proceso, sino que es un estándar y una filosofía de inversión para nosotros. Que eso es lo que estábamos comentando anteriormente, que ya eso es algo que uno no lo ve como moda, sino como que cada empresa debe de tenerlo. Claro, porque es que te lo exigen. Ya tus clientes tienen que sí o sí cumplir, porque dentro de esos criterios de medición ya tienes el estándar para saber si la gestión va a ser exitosa o no, me imagino. Claro, y yo te diría que un mensaje más allá es dejar de ver la sostenibilidad como un costo. Es una forma de tu poder garantizar sostenibilidad a largo plazo y desde el lado financiero lo hace mucho más atractivo en un horizonte de tiempo mucho más extendido. Tú sabes que la sostenibilidad a veces se entiende como etérea, como que es Sí. un concepto. Yo que vengo del sector ambiental desde hace tantos años, que recuerdas que era cumplimiento ambiental, era básicamente los permisos y los informes de cumplimiento ambiental que se gestionaban anteriormente. Luego, a partir del 2015, con las Naciones Unidas y el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya se entendió que el mundo y que las economías tenían que moverse hacia una gestión que observara muchos de los componentes, de observar muchos de los componentes a los que estaba afectando. No solamente la parte de huella de carbono, de transporte, de utilizar materiales que fueran más amigables con el medio ambiente, pero es la única forma de garantizar que a futuro tengamos los recursos naturales disponibles para las generaciones futuras, porque no haces absolutamente nada siendo depredador cuando a futuro no vas a poder contar con el bien o el recurso natural que tienes que explotar para que tu negocio sea fructífero y pueda tener esa continuación. En tu gestión, ¿cómo ves que las empresas están animándose a integrar los Ajá. objetivos de desarrollo sostenible y qué herramientas sabes si se están apoyando? ¿Qué tú nos puedes decir de eso? O sea, ¿qué te comentan tus clientes? Bueno, mira, de entrada, nosotros como canalizadores de esos fondos, lo primero que hacemos es estar al tanto de todas las tendencias globales que hay en temas de inversión. Y eso automáticamente nos pone en la posición de buscar y estructurar los proyectos en función de todos estos requerimientos que todas las empresas globales están llevando a cabo en la actualidad. No existe una herramienta tal cual definida porque yo te diría que varía mucho por proyecto. Cada proyecto creo que tiene su propia huella en la sostenibilidad, Sí. ya sea midiéndola a través de la inversión en renovable o la gestión del agua, por ejemplo, en proyectos turísticos o en proyectos de alimentos y bebida que tengan una gran gestión de residuos sólidos. Cada uno mide ese impacto de manera diferente. O sea que creo que es bastante general y hay que ir caso por caso Y, y evaluándolo. súper interesante cómo el mismo mercado te va exigiendo tú cumplir con ciertos requerimientos, porque vemos cómo los países están aprobando exenciones para promover esa inversión, cómo los mismos usuarios exigen que esos proyectos cumplan con una gestión amigable de los recursos, con una gestión eficiente del agua, le prestan atención, ya el consumidor está exigente. Y yo te Sí. diría que nos pone en una posición de mirar hacia el futuro, en ver
cómo podemos organizar nuestras estrategias de inversión hacia específicamente esos sectores que tú comentas. Ya no se trata solamente de energías renovables, va mucho más allá de infraestructuras indirectas que fortalecen la economía y el crecimiento. Dentro de esos, los residuos, el agua, la energía, entre muchas otras cosas que ya deben formar parte de nuestra propia agenda de trabajo para los próximos años. Les quiero comentar que bajo la regulación de la República Dominicana, los fondos de Altios son de origen privado y que si en las oficinas, los headquarters están aquí en Santo Domingo, pueden acercarse si tienen algún proyecto para conocer cuáles son esas facilidades, ver si realmente aplican para los fondos, cuál es el proceso de acercamiento por lo general. Ok, y ahí quizás yendo un poquito más hacia atrás, nosotros levantamos fondos tanto de entes privados, bueno, de manera general de entes, ya sean privados o públicos. eh, Nosotros sí, nuestros fondos son de origen público, cotizan o se exponen a un reporte diario donde pueden medir diariamente nuestra rentabilidad y las inversiones que nosotros estamos llevando a cabo. A O nivel sea, me hablas del tema de de transparencia, de transparencia. transparencia. Sí, que quería dejar eso claro de que si Sí. bien manejamos fondos privados, sin nuestro origen es de carácter público y puede ser medido día a día en nuestra página web altiosafi.com. Eh, bueno, la verdad es que del lado de desarrollo de proyectos, yo creo que el primer canal es un acercamiento con nuestro equipo de estructuración y análisis para poder conversar sobre ese objetivo de ese proyecto. Ya de la mano con el promotor, nosotros nos encargamos de analizarlo y estructurarlo, no solamente del lado financiero, sino también fiscal, a nivel de gobernanza, a nivel del impacto medioambiental y social. Y una vez ya tengamos todos esos componentes alineados, pues llevamos a cabo la inversión y ahí no se queda el trabajo. Yo creo que aquí es que viene lo más interesante. De la mano con esos promotores y con esos grupos que se vuelven nuestros socios, empezamos el reto más grande, que es la gestión de esos activos y que realmente mantenga sobre el tiempo esa tesis que originalmente vimos para entrar en la inversión de esos proyectos. Ustedes estaban comentando hace un momento sobre la energía renovable. ¿Cómo ustedes, como fondo de inversión, impulsan ese tipo de proyectos? Bueno, yo te diría que bajo nuestro objetivo principal, que es la canalización de fondos, nuestro rol principal es financiar, ya sea a través de capital o a través de deuda, en el desarrollo de estos proyectos. Entonces, de la mano, con socios, con mucha experiencia y mucha expertise en el sector, pues desarrollamos estos proyectos desde cero. Eh, y yo diría que nuestro impacto no es solamente financiar esos proyectos, sino como comenté anteriormente, incorporar en esa filosofía y agenda de trabajo, mantener la sostenibilidad como un eje principal para el desarrollo de todas las acciones que llevamos a cabo para esa gestión. Señores, yo estoy feliz de haber conocido a Eliana porque es una profesional que, aparte de, yo lo comentaba anteriormente, de ser extremadamente joven, extremadamente capacitada y ser mujer, me encanta, que es lo más parecido a un ingeniero industrial que yo he conocido. eh, Porque tiene esa capacidad de ver los proyectos desde el inicio, desde el ABC, hasta llevarlo, toda la cadena de valor, hasta que ya los ve hecho una realidad. Muchas personas no saben que el primer principio de la sostenibilidad es que los proyectos sean rentables. Y por eso nos hablabas de lo importante que es incorporar estos acompañamientos de nuestros asesores en inversión en la gestión de nuestros proyectos y en garantizar que cumplan con todos los requerimientos y las mediciones y las regulaciones del lugar. Yo en una ocasión le comenté a una empresa que si ya tenía la norma 9001 en sus operaciones, ya tenía prácticamente el 90% del camino recorrido para montar sobre esa norma una estrategia de sostenibilidad, porque es básicamente la parte de gobernanza, comunicación interna, comunicación externa, son todos esos focos y aspectos de un proyecto que tienen que funcionar bien, que se observan, que se miden desde la parte administrativa. Ustedes tienen que, o sea, es un involucramiento extensivo. Y yo te diría que esa es la definición de la sostenibilidad.
no es solamente nosotros como administradores de fondos hablar de un número más, de un sector más, es asegurar que a largo plazo realmente podamos crear ese valor, no solamente a nuestros inversionistas, sino ese ecosistema de empleados, familias, comunidades que forman parte. Y lo interesante es que es en todo el país. No solamente hablamos de zonas muy desarrolladas, como pudiera ser la zona este, sino que tenemos participación en zonas como Montecristi, De escaso desarrollo. zonas rurales que realmente se benefician enormemente del impacto que nosotros como canalizadores de fondo pudiéramos implementar en esas zonas. O sea que el impacto es impresionante. ¿Y los inversionistas están exigiendo inversiones sostenibles? Sí, y como te digo, cada vez se vuelve el foco para estructurar todas estas inversiones. Ya es una demanda. Yo creo que ya no es eh, una sección que queda de último en este proceso de análisis, sino que es el eje principal para tú saber qué tipo de inversiones tú debes perseguir o no a través de nosotros. Muchísimas gracias, Iliana. Altio es un socio y un aliado estratégico de Expo Sostenible. ¿Qué te ha parecido la feria? No, la verdad que es súper impresionante. Como conversábamos, la verdad es que es asombroso ver cómo tantos grupos de diferentes sectores, desde el lado de inversión, desde el sector público, desde el lado de fundaciones como las cuales ustedes representan, se integran en este espacio a hablar de un tema que nos compete a todos. A mí me encanta porque conocemos tantas visiones, aprendemos uno de los otros. Yo digo que es un espacio donde los pequeñitos se juntan con los grandes, porque hay que ver que el 90% de las empresas de la República Dominicana son microempresas. Sí. ¿Y cómo puedes hablar desde desarrollo sostenible si no eres inclusivo? Claro. ¿Cómo puedes enseñar desde la comodidad solamente de tu oficina? Tienes que abrir a que más personas se animen, más mujeres se interesen por el área financiera, porque aporta al desarrollo sostenible del país, porque las mujeres son creadoras de valor, educadoras por naturaleza. Nos ha encantado conversar contigo. Nos puedes invitar a tus redes sociales. ¿Cuáles son las redes de Altio? Altio Safi, RD, en Altio- Instagram. Sigan a Altio Safi RD en Instagram. Ileana, ha sido un placer. Nos vemos en otra entrega porque van a haber Claro que sí. muchísimas otras más. Y a ustedes quédense en sintonía con Voces Sostenibles y Expo Sostenibles. Los invitamos a que nos acompañen.